Torah, tu casa en Israel. Lo que se entiende, por lo tanto, es que ¿cuál es el hombre en este dibujo? La pelotita. La pelotita. Este es Adán. Por lo tanto, no es el hombre la fuerza que lo tira a hacer las cosas bien, no es el hombre la fuerza que lo tira a hacer las cosas mal. El hombre es algo que es tirado para hacer las cosas bien o mal. ¿Se entiende? Primera aproximación. Estamos en el primer nivel. Ahora el Ramjal dijo también que existen dos niveles distintos. Uno es escoger, libhor, escoger hacer las cosas de una forma, ¿correcto? La otra es liknot, adquirir. Entonces, tenemos que entender que existen dos tipos distintos de movimiento aquí. Uno vamos a llamarlo estático y otro vamos a llamarlo dinámico. Estático significa que es una situación de equilibrio, pero esa situación de equilibrio puede cambiar. Si yo tomo un resorte de estos y lo hago más fuerte, entonces la situación en la que la pelotita está quieta se mueve hacia donde está el resorte más duro, ¿correcto? ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Si yo hago que haya más fuerza del lado del Ra, entonces la pelotita, sin oscilar, sin moverse sola, la pelotita se va moviendo hacia acá, ¿correcto? Si yo le doy más fuerza al resorte donde está el todo, la pelotita, sin moverse en términos independientes, se va a desplazar hacia allá, ¿correcto? Si yo entiendo eso, entonces estoy en la situación estática. La situación estática significa que la pelotita no va a oscilar, se queda ahí. Ese es el concepto de Kinyan. Yo me desplazo sin oscilar, voy adquiriendo la cosa. ¿Ok? Segundo nivel. Yo tomo acciones específicas. Esas acciones específicas pueden estar bien o pueden estar mal, oscilatoriamente. La cosa no genera un cambio necesariamente en el resorte, genera un cambio en la posición de la pelotita solamente. Y eso es dinámico. Si ustedes se imaginan un sistema así, donde tienen dos elásticos, dos resortes, como quieran, le pegan a la pelotita va a oscilar, irse de un lado a otro, porque lo que cambió fue la posición de la pelotita en un momento. Si cambian la fuerza del resorte o del elástico, ¿sí? Aquí, entonces la pelotita se va a desplazar sin oscilar. Va aumentando la fuerza del resorte y se va desplazando suavemente la pelotita hacia el lugar. ¿Se entiende el punto? Sí. Cuando el Ramjal habla del concepto de libhor, está hablando de una situación puntual. Yo escojo hacer una brajá. Yo escojo ver la cosa de una determinada forma u otra. Si yo en forma natural veo la cosa, ¿sí?, de una determinada forma, estoy en una situación estable. Volviendo a lo que hemos dicho en otros momentos, lo voy a explicar así. Si yo cambio mi forma de ver el mundo, en forma natural, voy a actuar sin oscilaciones como veo el mundo. ¿Correcto? Si para mí, por ejemplo, es impensable faltarle el respeto a mis padres, no tengo que escoger no faltarle el respeto a los padres. Es natural en mi comportamiento que no le falte el respeto a los padres, porque no se me ocurre hacerlo. ¿Se entiende? Ahora, si yo vivo en un mundo en el que se falta el respeto a los padres y estoy acostumbrado a eso, yo puedo escoger no faltarle el respeto a los padres. Pero eso es una situación pendulante. Puede ser que a veces lo logre y puede ser que a veces no lo logre, porque no estoy en una situación estable de no faltarle el respeto a los padres. ¿Se entiende la diferencia entre las dos cosas? Sí. ¿Están todos conmigo? Sí. Revisa, vas a cerrar un poquito con No entendí el último punto. Perdón, pero me desconcentré un poco el ruido. El punto es así. Si yo
tomo una acción puntual, decido algo puntualmente, no necesariamente voy a ser capaz de sostener esa decisión permanentemente. Solo lo puedo hacer mientras esté consciente y siga teniendo la misma decisión. Por ejemplo, cuando hacemos tefilá, ¿cierto? Hace poco, hace una semana, se cambió el Mashiach Ruach Morida Geshem, ¿sí? ¿Qué es lo que dice la halajá? Durante los primeros 30 días, ¿sí? Hay que estar consciente de hacerlo, el Mashiach Ruach Morida Geshem, decirlo siempre. ¿Por qué? Porque si uno se equivoca y lo hizo en forma mecánica, Hazaká es lo que está acostumbrada la persona a hacer, es decir, Morida tal. Y por lo tanto, comete un error. ¿Por qué? Porque en forma automática funciona de una determinada forma. Una vez que me acostumbré a decir Moshe Baruch, Morida Geshem, empieza, vuelve a cambiar y ahora pasa exactamente lo mismo al revés. ¿Correcto? Yo me tengo que acostumbrar a un determinado nivel, a lo que yo quiero que sea. Eso es una decisión puntual, pero la decisión en sí es oscilante. Puede ser que a veces lo haga bien y puede ser que a veces lo haga mal. Una vez que cambié mi forma de entender el mundo, es estable como yo lo hago. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, en el Lashon del Ramjal, hacer la elección consciente de hacer las cosas de una determinada forma es elegir. Eso es libhor. Y el Lashon que usa el Ramjal para explicar liknot, adquirir, es que yo hago el esfuerzo y cambio mi naturaleza. Ese concepto de cambiar la naturaleza es cambiar mi costumbre, lo que me resulta instintivamente natural hacer. Por ejemplo, si lo natural en mí es faltarle el respeto a mis padres, si yo decido no faltarle más al respeto a mis padres hasta que me acostumbre y sea perciba el que todas las veces que hago las cosas mal y sea capaz de pararlo antes de hacerlo, hasta ese momento mi decisión no implica que todas las veces lo haga bien. ¿Se entiende? Es un proceso de acostumbramiento, es un proceso de autoeducarse en el fondo. Probablemente así se habla en términos de psicología, ¿cierto? El concepto de educarse a lo que uno quiere ser. ¿Okay? Entonces esto es lo que está diciendo el Ramjal. Yo puedo desplazarme hacia acá de dos formas, por lo tanto. Porque yo cambié la posición de la pelotita, pero los resortes están igual, o porque cambié los resortes y la pelotita la dejo tranquila. ¿Se entiende aquí, hasta aquí? Entonces, en este primer esquema, si yo actúo, según lo que dice Ramjal, ¿sí? Si yo actúo en este primer esquema, yo estoy definiendo o puntualmente o en mi naturaleza un cambio de quién quiero ser. Y esa es la agdará del concepto del libre albedrío. Yo defino la cosa como quiero ver el mundo. Esto fue lo que dijo el Ramjal en el fondo. Existe una fuerza que es la Neshama, ¿sí? Y el Guf. En el segundo párrafo lo explica de la siguiente forma. Dice, en realidad el hombre tiene dos componentes que son opuestas. ¿Se acuerdan de esta parte? Son dos componentes opuestas. Una es la Neshama, que llama Sichlit de Zaká, y la otra es el Guf, que es Artzi'i de Ahud. ¿Se acuerdan? Sichlit de Zaká significaba intelectual y refinada, y el cuerpo es Artzi'i, terrenal, y Akur, opaco. Y explicamos la lógica de lo que está diciendo el Ramjal, que no usó en ningún caso el antónimo, a pesar de que la Neshama y el Guf se supone que son antónimos. No usó los antónimos para que a través de los conceptos de los adjetivos que usó, logramos entender cómo funciona el ser humano y cuál es la función de la Neshama. Y la Neshama, si logra sobreponerse y ganarle al Yetzer Hara, ¿sí? Estos son los dos Yetzer, el Yetzer Tov y el Yetzer Hara. Entonces, si la Neshama Mitgaveret, dice el Ramjal, si se sobrepone al Yetzer Hara, entonces la Neshama sube y el Homer sube con ella. El cuerpo sube con ella,
Es decir, lo que hace el proceso de mitgaber es que el resorte se mueve. Y ahora la persona pasa de ser parve, o si quieren Beinoní, en el leyón del Rambam, a estar en una situación estable, positiva. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque la neshama, que es el resortito, lo que hace la tensión para que yo me mueva a hacer las cosas bien, la neshama ganó fuerza. Y en ese caso, el homer también. Y aquí se entiende, por lo tanto, y lo mismo pasa con, al revés, con el guf. El guf gana fuerza y entonces la pelotita se desplaza, acá se llaman para este otro lado. La neshama pierde fuerza. Y explicamos, esta es la forma correcta de entender entonces el libre albedrío. Yo veo las cosas como me resultan natural o como estoy consciente que quiero verlas. Existen dos opciones. Como me resulta natural o como conscientemente decido verlas. ¿Ok? Eso es la función de la neshama. El cuerpo intenta que yo vea las cosas lo más materialistamente posible, ¿correcto? Y la neshama intenta que lo vea lo más trascendente posible. Siempre la neshama va a tener una visión del mundo, pero va a ser cada vez más jombrí mientras más gana el cuerpo y cada vez más espiritual si gana la neshama. Pero siempre es un tema de cómo veo el mundo. Y el punto es que yo tengo la fuerza del libre albedrío que me permite a mí definir quién gana y darle la fuerza, un shiputz, una mejora a la fuerza de la neshama o una mejora a la fuerza del guf, pero depende de mí. Yo decido qué hago con eso. Por lo tanto, quién soy yo lo defino yo y es mi decisión puntual y permanente la que establece dónde estoy. Si es solo puntual, entonces va a ser oscilante. A veces lo voy a hacer bien, a veces lo voy a hacer mal. Si soy constante, cambio mi naturaleza y me desplazo. Y mi equilibrio cambia. ¿Se entiende hasta aquí? Ahora, lo que dice Ramjal es que la neshama y el guf son partes de la persona. De ahí está el segundo diagrama. La pelotita en el fondo tiene por dentro a la neshama y al guf. El Adam tiene la neshama y el guf incorporados. Son una y la misma cosa con el ser humano. ¿Ok? Y por lo tanto, ¿todo el ser humano mejora su visión del mundo? ¿O todo el ser humano empeora su visión del mundo? Siempre la visión del mundo es correcta, solo que es más elevada o más mundana. Eso es toda la diferencia. Es más terrenal, más jombrí, más materialista, o más altruista, más elevada, más trascendente, más espiritual. Depende de quién gana y cómo se refina la persona. Hasta aquí es lo que hemos dicho. ¿Está más o menos claro hasta aquí? El silencio absoluto y las miradas de paso, Sí. así como de estoy. ¿Está todo bien? ¿Nada nuevo? Ya fue. ¿Nuevo? En la parte de la resistencia. Sí, bueno, en los diagramas. Son diagramas solamente para tenerlos en la cabeza, que sea más fácil de visualizar. ¿Ok? Ya fue. ¿Qué pasa con Yitzhak? Yitzhak es mi tendencia a hacer las cosas mal. No hacer corrección, no hacer las cosas mal. Yetzer Hara es mi inclinación a ver el mundo en forma materialista, en forma concreta, en forma intrascendente. ¿Okay? Eso es una mejor forma de definir. No se trata de hacer la cosa bien o hacer la cosa mal. Se trata de cómo veo el mundo y por lo tanto a percibir el mundo más materialista o más espiritual. ¿Se entiende? Hasta aquí. Vamos entonces al tercer párrafo del Ramjal en este capítulo. De Amnam
Gazar tu void baraj shemo. Yo creo que hemos llegado hasta un poquitito antes del final. Al principio de la página 46. Ustedes tienen estas páginas fotocopiadas, creo. Al principio arriba las páginas... Sí, yo creo que las tienen, ¿no? Sí, las dos pasas sacamos Sí. copias, ¿no? Sí, sí. Sí, pero no sé si las tienen. Todo. Igual la copiada no sirve hoy. Hoy no sirve ni internet ni las copias. Ni el proyector. Sí, no. Tampoco. No pone la caja. La carpeta. Que nadie escuche. Ine. Dice el Ramjal, tú estabas escribiendo justamente esta cosa. Y dice... Los dos leyonot distintos que usa el Ramjal con respecto a la acción que usa el libre albedrío, uno es leidgaber, uno es sobreponerse a algo que tiene una implicancia de un esfuerzo especial, el otro es lanuach, leaniach en realidad. Leaniach significa dejar y tiene la implicancia de falta de esfuerzo. ¿Se entiende? Entonces, a priori, y eso lo vamos a ver en el cuarto capítulo de Bezrat Hashem, a priori, la persona tiene una visión materialista. Sobre todo cuando nace. El bebé cuando nace lo que ve es el objeto. No ve lo trascendente del objeto porque no está en capacidad de verlo, Bijal. A medida que va creciendo, esta es la versión casi literal de lo que dice el Ramjal, a medida que va creciendo, se va volviendo cada vez más sijli, más intelectual, y es capaz de ver lo trascendente en la cosa. Lo que no implica que su visión de trascendencia de la cosa sea positiva, puede ser negativa. Puedo tener una cultura potentísima y ser un rasha, gamur, que es en el fondo el concepto de que yo puedo utilizar mi sejel, mi intelecto, para sublimar mis instintos, y al final el que maneja mi ser es mi instinto, a pesar de que sea muy elevado. Lo puedo hacer muy inteligentemente, muy estructuradamente, muy racionalmente. Sin embargo, el que en el fondo está manejándome es mi instinto. O puedo usar mi inteligencia, mi intelectualidad, para que sea la neshama la que maneje, y eso depende completamente de mí. O sea, puedo tener una persona muy culta que decidió ser malo, ¿ves? Que significa decidió dejarse llevar, y su explicación del mundo va a ser terrenal, y su forma de enfrentar el mundo va a ser materialista, en cualquier posición que sea. O puedo tener una persona que con el mismo grado de intelecto ve el mundo espiritualmente, explica el mundo espiritualmente y se comporta por lo tanto espiritualmente. Las dos cosas son factibles, y eso explica, por ejemplo, el tema de los nazis. Los nazis eran la cultura más desarrollada de la época, a nivel de filosofía, a nivel de ciencias, a nivel de artes, letras, lo que ustedes quieran. Era la cultura predominante en el mundo. Todos los filósofos entre finales de 1700 y la Segunda Guerra Mundial, todos los que se precian, casi todos escribieron en alemán. Incluso los rusos, incluso los polacos. Los únicos que no escribieron en alemán fueron los ingleses, pero porque hay un tema ahí aparte. Pero la filosofía fue básicamente movida por el mundo alemán. Un nivel de perfeccionamiento, de refinamiento impresionante. Y eso lo usaron para explicar, para decir, no puede ser que estemos haciendo las cosas mal. ¿Por qué? Porque una cultura que generó a Wagner, a Goethe, a tal nivel de cultura, ¿vas a decir que hacen las cosas mal? Sí. Desde el punto de vista judío no es ninguna pregunta eso. Obviamente. ¿Se entiende hasta acá? Sí, porque
No es necesariamente como la inteligencia lo que me va a definir a mí, un apego espiritual. Correcto. Es mi decisión de ver, la inteligencia la uso para ver las cosas como quiero verlas. Pero el punto, por lo tanto, es que mi decisión es antes de cómo veo. Eso es muy importante recordar. Yo primero tengo que saber lo que quiero. Después de que sé lo que quiero, genero una visión del mundo, de lo que quiero que el mundo sea. Pero eso no es al revés. No es que la intelectualidad me fuerza a ver el mundo de una única forma. Yo puedo usar la inteligencia para verlo como quiera. Eso es notable como visión. ¿Ok? Veie, en la página 46 arriba, Veie Oto Adam, y este ser humano compuesto de Neshama y Guf, Bilti Agun, perdón, claro, cuando se deja llevar por el Homer, ¿sí? Betishpal Nishmato Imo, el Guf va a caer y va a causar, Ishpal va a denigrar a la Neshama con él. Esa es una buena forma de decirlo, denigrar, voy a anotármelo. A la Neshama con él, Veía todo Adam Bilti Agun la Shelemut, y este ser humano que decidió que su Homer domine por medio de no hacer el esfuerzo de controlarlo, ¿okay? No va a ser apropiado que tenga perfeccionamiento, lo que implica que puede tenerlo, pero no es apropiado que lo tenga. ¿Ok? No va a ser propio, es Bilti Agun, no es adecuado para tener Shlemut. Benidhe mimenu, Hasbe Shalom. Y se le va a impedir de alguna forma, se le va a repeler este grado de espiritualidad, si se quiere, de perfeccionamiento. La Adama Z, este ser humano compuesto de Neshama y Guf, que tiene estos cojotes en que la Neshama puede dominar y entonces elevar el cuerpo, o que el cuerpo puede dominar y entonces dominar a la Neshama, ¿sí? Hasu Shalom, y con todas las consecuencias que eso trae, la Adama Z, Yeholet le ashpil homro, lifnei sichlo venishmato. Entonces este ser tiene la capacidad, Yeholet, la capacidad, le ashpil, de degradar, shafel, de la John shafel, hacer denigrar, ¿sí? su Homer frente a su Segel y frente a su Neshama, junto el Segel con la Neshama. O sea, cuando el Segel va junto con la Neshama, pueden hacer denigrar, hacer que sea menos importante, es aparentemente la cabana del Ramjal, hacer que sea menos importante el Guf frente, en comparación con la Neshama y el Segel. Veliknot shlemuto como Shesacharna. Y de esa forma adquiere la Shlemut que, como recordamos antes. ¿Ok? Por lo tanto, la cabana es que la persona puede hacer que sea tafel, secundario pero relevante, el cuerpo con respecto a la Neshama, y por lo tanto bajándole la prioridad al cuerpo, la persona se vuelve más elevada. En el fondo es sacar el foco de lo corporal y llevarlo a lo espiritual. Esa es la cabana en el fondo de lo que está diciendo el Ramjal, me parece, por lo menos. Ok, ahora sí, tercer párrafo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? De Amnam Gazar Tuvo Yitbarach Shemo שיהיה גבול להשתדלות הזה המצטרכת או המצטרך לאדם להשיג השלמות. Dice el Ramjal, de todas formas, la bondad, el bien, perdón, de Akadosh Baruj Hu decidió poner un límite a la necesidad de esfuerzo, de este esfuerzo que se requiere para alcanzar la perfección. Ukesheishlim ishtadluto yasik shlemuto. De forma que cuando termine de hacer su esfuerzo, alcanza su shlemut. Veyanuach beanaato la netzach netzachim. Y entonces puede quedar disfrutando
de su... y va a descansar en el deleite permanentemente. La Netzach Netzachim es una expresión para decir para siempre. Al quien Ohkeku lo shne zemanim. Por lo tanto, se le decretaron, se le establecieron dos tiempos. Ehad Zman Avodah, uno es el periodo de hacer esfuerzo, el periodo de servicio, el periodo de trabajo. Ehad Zman Kibul Asahar. Y otro es el periodo en el que se reciben las recompensas. ¿Okay? Implica que la kniá, como ya lo hemos dicho, pero vamos a repetirlo solamente para tenerlo en la cabeza en lo que sigue. Cuando yo hago un kinyan, tengo que hacer una acción que genera un kinyan. Y dijimos, la acción que el ser humano puede ejecutar para adquirirse y por lo tanto tener una proyección trascendente es hacer cambios en su naturaleza instintiva. Y volver instintivo lo que a priori no es instintivo. A priori es instintivo los deseos de cualquier tipo. En principio, uno puede cambiar la actitud en forma natural. Les doy un ejemplo concreto para ejemplificar esto. En el tiempo, el Rav Mordechai Eliyahu, la Shalom, el último periodo de su vida estuvo muy enfermo, los últimos 2 o 3 años estuvo muy enfermo. Y pasó periodos en los que estaba tan enfermo que no estaba consciente y lo tenían que hacer estudios. Entonces, lo metieron a una camilla para hacer un escáner. ¿Sí? El escáner tiene una camilla larga y se requiere que la persona, no sé si ustedes han visto eso, pero los escáneres necesitan que la persona esté quieta. Estaba inconsciente. Como estaba inconsciente, no había problema, lo podían llevar y poner en cualquier parte. Entonces lo pusieron sobre la camilla del escáner y él instintivamente se ponía de costado. Entonces lo enderezaban, instintivamente, su cuerpo instintivamente cambiaba de posición y se ponía de lado. Lo volvían a enderezar, instintivamente se ponía siempre al lado derecho. ¿Por qué? Porque la halajá dice que hombres, tenemos que dormir apoyados sobre el lado derecho la mitad de la noche y el izquierdo la otra mitad de la noche. Tema fisiológico, lo que sea, no voy a entrar en detalle, pero eso es lo que dice la halajá. Eso es lo que dice la halajá. Tan en forma natural, tan naturalmente, era para él que su mente no estaba peilada, no funcionaba su mente, no estaba consciente, Bishlal, y no podían, tuvieron que atarlo para poder hacerle el escáner. Porque si no, su cuerpo en forma natural, su instinto natural era hacer la halajá. Rav Yaakov Yosef, alaba Shalom, el que murió hace poco tiempo, el hijo del Rav Jaime Ovadia, ¿sí? Estaba también inconsciente y alguien le propuso, inconsciente él, le propuso ponerse tefilín y él estiró el brazo para que le pusieran el tefilín. Su instinto, el cuerpo, independiente de que la mente no funcione, como su reflejo, ¿cómo se llaman los reflejos estos que tiene el ser humano, que son espinales, que no llegan al cerebro? Como el reflejo del Rav Yaakov era hacer la halajá, ir a buscar la mitzvah en forma instintiva. Impresionante. Eso es un cambio de naturaleza, porque obviamente un bebé al nacer no estira el brazo para ponerse el tefilín. Es un cambio completo de su naturaleza. Eso te refieres en lo de arriba, ¿no? En ambos Lo casos. haces mucho. Esto fue solamente lo que explicamos respecto a los párrafos anteriores. Pero va de esto. Correcto. El primero es como fortalecer a tal punto tu resorte de Tov que lo natural en ti es Tov. Ya se vuelve Sí. parte de lo nuevo. ¿Se entiende? Dale. Voy a hacer una pregunta muy fuera de contexto. Pero una persona cuando Lo dudo. termina haciendo las cosas sin cabana y que las termina haciendo instintivamente de alguna otra forma. Por ejemplo, una braja. Hay veces, perdónenme el ejemplo que voy a poner, pero hay veces
estoy comiendo, digamos, panes y a veces me va el pensamiento que estoy hablando con otra persona y termino haciendo porque no sé, termino haciendo la braja correcta, pero después caigo en cuenta de que la hice sin Cabana. nada de cabana. Correcto. No es que estoy diciendo que soy elevada, no, sino que ya me predispuse. No, de hecho es es un mejor nivel que no hacer brajá, pero es un safek, es una duda en la Guemará si eso sirve para algo o no. Claramente es mucho mejor que no hacer nada, pero el punto no es, de nuevo, esto no es un tema de la acción. Hacer la brajá siempre es buena, pero no es la acción porque no consigue el objetivo a menos que yo ponga la cabana. No está puesta para que yo no preste atención, sino dafka al contrario, para que yo preste atención a lo que estoy haciendo, para que valore lo que estoy haciendo. Si no es condicionado, es como un condicionado. Correcto, está muy bien, puede ser instintivo que lo hagas, que es espectacular, pero eso no hace la conexión que se está buscando. En el caso de lo que estaba comentando, por ejemplo, de Rav Yaakov o de Rav Mordechai Eliyahu, en ambos casos son acciones que be'atzman son la mitzvah. En el caso que lo que tú estás diciendo, la mitzvah está asociada a estar consciente. Entonces, es helek de la mitzvah, la parte instintiva. Hay una parte que es fundamental, que es la toma de control de tu mente. Que eso es un tema be'atzmo. ¿Se entiende? O sea, no está mal, pero no es lo que uno tiene que hacer, digamos. No era el ejemplo que quería aplicar, pero estoy hablando no desde el punto de la halajá, pero una persona que sufre sonambulismo, que hace las cosas porque se programó una rutina, ejemplo. Hay cosas que son buenas y hay cosas que son malas. Si su rutina es porque se programó, tiene necesidad de estudiar y lo hizo conscientemente de su necesidad de estudiar, está perfecto. Si lo que hizo fue algo que requiere que él esté concentrado, pero en forma natural lo hace sin concentración, entonces no está alcanzando lo que tendría que alcanzar. Está mucho mejor que si no tiene la costumbre, pero no está haciendo las cosas bien completamente. Se requieren ambos lados. Cuando se requieren los dos lados, se requieren los dos lados. Cuando no se requieren los dos lados, no se requieren los dos lados. Cuando yo como kasher instintivamente, no lo estoy haciendo mal, estoy haciendo excelente. No necesito estar concentrado en si le hicieron shejitá a Juanito, Pedrito, Menganito, Zulanito. Es irrelevante. Si estoy cumpliendo con kashrut, estoy ok. Si lo que yo quiero es elevar el nivel, obviamente es mejor que esté más consciente. Siempre es mejor estar más consciente. Eso no es duda. Pero si estoy haciendo la acción, incluso que la haga instintivamente, está bien. El punto es que hay acciones, que la acción en sí no es lo relevante. Es la kavaná con la que se hace, la habaná, el conocimiento, el entendimiento, la presencia intelectual que usted. Y te pregunté eso porque es que hay personas, he escuchado opiniones de las cuales van en contra de la rutina o ¿me explico? Cuando una persona lleva mucho un orden, entonces la mete dentro del esquema de que es una persona mecánica. Pero de alguna otra forma eso ayuda. Claro. Tú lo acabaste de decir ahorita, que cuando una persona se acostumbra mucho hacia algo te lo termina haciendo naturalmente. Claro, el punto es que uno siempre tiene que, y esto es una generalización que va en contra de las generalizaciones, ¿ok? Uno siempre tiene que tener conciencia que las cosas casi nunca son blanco y negro. Pues uno siempre, esto es una generalización, uno siempre tiene que estar consciente. No, hay veces que uno no tiene que estar tan consciente. Hay cosas que uno puede hacer inconscientemente y está perfecto no hacerlas conscientemente. Uno siempre tiene que estar inconsciente. Esas son manifestaciones instintivas, emocionales, que nos sacan de nuestro nivel de conciencia. Cuando dicen, todos los Hilonim, todos los Datileumim, todos los Haredim, todos los que viven afuera de Eretz Israel, todos los que viven en Israel, todos los Goim, todos los... En realidad, uno tiene que tener conciencia de que eso es una generalización
que no necesariamente es cierta. Y uno tiene que ponerlo en contexto y ver a lo que se está refiriendo y decir las cosas. Si yo digo siempre, si no tengo Kavanah, no sirve para nada, se entiende lo que quiere decir. Es muy importante. Hay una, en el Masejet de Baba Metzia, al final del Masejet, hay un nivel de la Gemara. Dice que Jajamín dijeron que el Ikar es el estudio de la Mishnah, no de la Torah. No, de la Gemara. No de la Gemara, sino de la Mishnah. El Ikar es el estudio de la Mishnah. ¿Por qué lo dijeron? Porque nadie estaba estudiando Mishnah. Entonces todo el mundo se puso a estudiar Mishnah. Entonces dijeron, el Ikar es estudiar la Gemara, no la Mishnah. Y todos se pusieron a estudiar Gemara y dejaron de estudiar la Mishnah. Entonces tuvieron que decir, el Ikar es estudiar la Mishnah en vez de dejar la Gemara. Hay que estudiar la Mishnah, pero usando la Gemara. En el tiempo estaban hablando de Gemara en otro concepto, y la Mishnah de otra forma, pero da lo mismo. El concepto que la gente siempre, esto es una conversación que tuvimos hace no mucho tiempo con mi mujer, cuando uno hace resúmenes, hay gente que no tiene paciencia, ¿sí?, para que uno le cuente la situación como es. Entonces lo que quieren es el, bueno, ¿y se puede o no se puede? ¿Sí? Como, ¿es kasher o no es kasher? Lo que pasa es que tocó, no sé, pero bueno, no quiero saber, me da lo mismo. ¿Es o no es? ¿Está haciéndolo bien o está haciéndolo mal? ¿Lo hacemos todo? Como, no es así, no funciona así. Uno tiene que saber los límites. Eso es justamente una diferencia típica femenino-masculina, ¿sí? Porque la mujer es muy concreta, muy práctica para poder desarrollar, porque tiene muchas cosas en paralelo para hacer. Entonces está preocupada de si se puede o no se puede. Tajles, ¿no? ¿Se puede o no se puede? A veces la respuesta es depende. Y se la tiene que comer. A veces hay que decir depende. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Por qué quieres hacerlo? ¿Cómo lo quieres hacer? ¿Tienes la necesidad? ¿Tienes el tiempo? ¿No tienes el tiempo? Después tienes que poder tomar tú la decisión. Si no tomo la decisión, las cosas van mal. ¿Se entiende? De hecho, la generalización es una distorsión cognitiva, o sea, generalizar no es sano. O sea, hay un problema, pues. Porque No como- siempre. No siempre. Porque también esa generalización es un problema. Hay que, Sí, cuando uno habla, tiene que, hacer problema- conciencia de... claro, uno tiene que estar consciente de lo que dice. Bueno, O sea, no, mi punto es, Pashut, no quiero, no era ni un contra ti, digamos, en lo absoluto, No. sino que Pashut lo que dijiste es correcto en su contexto. exacto. ¿Ok? ¿Hasta aquí es claro? Entonces, ¿qué es lo que hizo Akadosh Baruj Hu? Decretó la existencia de dos tiempos. ¿Por qué? De dos tiempos. Sí, Zmana Avodah y Zmana Sahar. Acabamos de leerlo, ¿no? Hace un par de minutos atrás. ¿Por qué? ¿Por qué necesito hacer dos tiempos? Porque el segundo es consecuencia de la primera, ¿no? ¿Por qué no lo hace inmediatamente? Hago las cosas bien, recibo Sahar. Hago las cosas mal, recibo Onesh. O no recibo Sahar. Que no siempre es así. Maca, yo sé que no es así. O sea, no La es pregunta así. es ¿por qué no es así? ¿Qué tiene? ¿Por qué fue necesario que Akadosh Baruj Hu definiera eso? ¿Es causa y efecto? Yo sé que es causa-efecto, pero ¿por qué requiero dos periodos de historia distintos? Es un reward. Puede ser positivo o 100%. negativo. 100%. La pregunta es ¿por qué el reward no es junto? Necesario para la persona. ¿Qué es lo que es ¿Cuál es la parte de la necesidad? Vamos a hacer así. Estamos todos de acuerdo de que el premio siempre viene después de la acción. ¿Estamos de acuerdo? Estamos siempre de acuerdo, Porque todos. si no, no asocias que el premio, no sé, no sé cómo explicarlo. La naturaleza del ser humano funciona así. Que cuando haces ¿Quién definió la algo, naturaleza del ser humano? Tal vez la sociedad en sí misma. ¿Perdón? La sociedad. No. Dios. No, como también. O sea, Primero, obvio, ¿Quién primero definió que la pero- naturaleza del ser humano sea modificada también con la sociedad? Hashem. Hashem. Sí, pero Todo lo más definió él. bajo, es como si alguien se pone verde, pues todo el mundo se pone verde. Pues
sea, todo el mundo sigue el parámetro de la Pero sociedad. eso tiene que ver con Segundo. otra cosa. Lo que estás un segundo, déjame decirlo. Lo que estás diciendo es correcto, pero estás hablando de la mecánica del cómo. No estás hablando del origen de la cosa. Aquí estamos hablando del origen de la cosa. Dios decidió que existe una mecánica en el ser humano. Esa mecánica incluye la educación en la familia, la educación en el contexto social, la sociedad en la que se vive, el contexto histórico en el que se vive, la condición de salud mental y física de la persona, la condición económica, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? Todo eso es correcto. Y hay muchos más parámetros: inteligencia, sensibilidad, miles de otras cosas. Todo eso es correcto. Pregunta: independiente de todo eso, ¿quién definió que todo eso fuera parte del Heshbon? Dios. ¿Por qué decidió Dios que haya dos tiempos separados? Uno de Abodá y otro de Sahar. ¿Se entiende la pregunta? Independiente de cómo funciona cada uno de ellos, no me interesa. Pregunta, solo a nivel global, antes de entrar en el detalle de qué es lo que se hace en cada uno y por qué, cómo funciona, ¿por qué tenía que estar separado? Esa es la pregunta. Ahí separado, no es ¿Sí? como... La más y la más va. Son dos cosas distintas. Vamos a hablar de todos los hukim y las distintas naturalezas y las leyes que rigen en cada una de las cosas, que es lo que viene a hablar a continuación al Ramjal. Por lo que tú dices, ¿no? Que el alma era trascendente, bueno, el Adán está compuesto por las dos y que uno de esos, como ya alcanzó una parte de... Estoy escuchando. Sí, no sé organizar. La tarea no terminó Piensa. cuando el... Porque tal vez si no están separados no te das cuenta de lo que debes cambiar. Podría ser, es decir, Jajamín dicen así: si tú tienes recibes un premio, Akadosh Baruj Hu siempre funciona en midá, tiene que es midá. Entonces, si tú te pasó algo bueno, que sepas que eso tiene que ver con algo bueno que tú hiciste. Si te pasa algo malo, va a decir el Ramjal que existen dos Heshbonot, pero el primer Heshbon que uno tiene que hacer siempre es cómo esto es equivalente a algo que yo hice que también está mal. O sea, me vino algo malo porque yo hice algo que es equivalente a esto también mal. De hecho, esto del Jinuj Banim, para enseñar a los niños tienen que saber, esto es un klal de educación de los niños, todos los niños tienen que saber que las cosas que hacen tienen consecuencias y las consecuencias están asociadas a lo que hacen. Si el niño decide botar basura al piso, tiene que ordenar, tiene que limpiar. No hay que castigarlo con mandarlo a la cama. No hay que castigarlo con que tiene que hacer tareas. No, hay que castigarlo con que limpie. No quiere limpiar, ahora tiene que limpiar más. No quiere limpiar más, ahora tiene la tarea permanente de limpiar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el niño tiene que asociar la cosa en midá, que neget midá. Esto es lo que hago, esto es lo que pasa. ¿No quieren llevar la ropa sucia al tacho de la ropa sucia? Entonces la ropa no se lava. Y se va a tener que poner ropa sucia. Porque su tarea es poner... Estoy hablando de... No año y medio, ¿ok? Eso no, estoy hablando de un niño de 7, 8, 10, 12, 15 años, no tengo idea. Ustedes decidirán en su familia cómo funciona. Pero independiente de eso, es importante que el niño asuma: no hago lo que tengo que hacer, tiene una consecuencia que es natural y directamente relacionada con lo que no hago o con lo que hice mal. ¿Por qué? Porque así funciona. En la misma lógica, ¿de dónde aprendimos eso? Akadosh Baruj Hu, así funciona. Por lo tanto, Dios puede darme recompensa inmediatamente cuando yo hago algo bueno, de forma que yo sepa que lo que estoy haciendo está bien. Y puede darme un castigo inmediatamente cuando hago algo mal, de forma que yo sepa que lo estoy haciendo mal. ¿Por qué separó en un tiempo de Sahar y en un tiempo de Abodá? ¿Para qué? para que no lo hagamos. La próxima semana contestamos la pregunta. No. Sí. Sí, estas son las cosas que ustedes tienen que aprender. Mahon Ora, tu casa en Israel.